¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de la reforma financiera. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Eduardo Preciado, quien es director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana y un auténtico especialista en la materia, además conferencista sobre estos temas en múltiples universidades de México. Doctor, sea usted bienvenido a su programa. Muchas gracias por la invitación, doctor Tenorio, a sus órdenes. Y como se imaginarán, el tema nos da para mucho, así que lo que le propongo es que iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. Perfecto. A veces confundimos. A veces creemos que esto de la reforma financiera solamente tiene que ver con temas tributarios, y esto es un poco así porque siempre cada año hablamos de el paquete financiero que tiene que ver con las misceláneas fiscales o con las posibles reformas fiscales, pero aquí hablamos de otra reforma financiera. ¿Qué debemos entender por reforma financiera? Bueno, efectivamente, como acaba de anotar usted, lo financiero tenemos que distinguir entre lo financiero público y, digamos, los intermediarios financieros que hacen finanza privada a través de las autorizaciones que las propias autoridades financieras mexicanas pues les otorgan a los intermediarios para constituirse y operar como tales. Tenemos como dentro del sector financiero pues los intermediarios financieros bancarios, los intermediarios financieros no bancarios. Los bancarios, desde luego, pues banca múltiple, banca de desarrollo, y los no bancarios, pues desde el sector bursátil, casas de bolsa, fondos de inversión, tenemos también los almacenes generales de depósito, las afores, todos estos intermediarios, fianzas, seguros, etcétera. Entonces todo eso conforma el sistema financiero mexicano con intermediarios financieros bancarios y no bancarios, que es distinto a las finanzas del Estado como el ingreso y el egreso, claro, que tiene que ver con lo tributario. O sea, lo que se reformó. Lo que se reformó fue la parte financiera, y muy específicamente en cuanto al alcance de esta reforma, lo interesante es que es una de las reformas pues más extensas que ha habido quizá durante los últimos 30 años. Ha habido diversas reformas que tocaban algunos de estos intermediarios, y esto abarca absolutamente todo, y no solamente lo financiero. Dentro de lo financiero pues estamos hablando en general de la reforma, son 13 decretos que se promulgaron, y son 34 leyes las que se modifican, y no solamente financieras. Están desde luego la ley de instituciones de crédito, bancos, ley del mercado de valores, ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, ley para la protección a los usuarios de los servicios financieros, ley de agrupaciones financieras que abarca todo lo que son los grupos financieros. Esto solamente como botón de muestra dentro de lo financiero, más diversos ordenamientos de carácter mercantil, Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También se modificó la ley de competencia, y no solamente eso, sino que llega o alcanza hasta leyes que tienen que ver con los órganos jurisdiccionales, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces son 34 leyes las que se modifican, y pues prácticamente pues nos han puesto a leer y escribir, doctor Tenorio, ¿verdad? Otra vez aprender derecho, ¿no? Claro, normalmente centramos la atención, porque este gobierno ha sido muy activo, este sexenio ha sido muy activo en el tema de reformas, y centramos mucha la atención en el tema de energía y en el tema de telecomunicaciones. Y hubo otras reformas muy importantes, pero esta es monumental. No creo que ninguna de todas las reformas que se han planteado sea tan vasta como la financiera. Sí, realmente lo vasto de la reforma, porque abarca diversas cuestiones relacionadas con la intermediación. Los intermediarios financieros tienen fundamentalmente 3 tipos de regulación. Fundamentalmente el funcionamiento, que tiene que ver con lo corporativo,
la operación y todo lo relacionado con protección a los intereses del público, lavado de dinero y también pues esta parte importantísima de los intermediarios financieros que es las sanciones, los delitos, ¿no? Porque el sector financiero es uno de los más regulados, supervisados, vigilados e inspeccionados, ¿no? Claro. ¿Por qué era necesaria una reforma de esta magnitud? ¿Por qué no hacer así los típicos remiendos a alguna ley? Porque esto sí fue algo que cambió paradigmáticamente el sector financiero. Sí, bueno, en cierta medida sí hacía mucha falta y voy a tratar de explicar un poco por qué esto, ¿no? En el sector financiero, desde los años mediados de los 90s, tuvimos una crisis financiera en nuestro país en los años 90s y en este sentido pues vienen a finales de los 90s y ya en este siglo algunos ordenamientos que vienen a establecer y que prevén nuevas instituciones jurídicas en el sector financiero. Por ejemplo, en el 99-2000 surge el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, surge la Conducef como tal, y también ha habido otras reformas importantes, 2006, 2008, pero más enfocadas al sector bancario, aunque también abarca otros intermediarios financieros no bancarios. Y ahí surgen nuevas instituciones en esa época, como son los requerimientos de capital, alertas tempranas, que un poquito más vamos a abundar, si usted me lo permite, sobre esa cuestión, y también requerimientos de capital, y también en las operaciones. La operación también se regula con la reforma de 2008, se crean nuevas operaciones y nuevas formas de hacer banca en nuestro país. Entonces, quedaban todavía algunas cuestiones respecto de esas nuevas instituciones que se tenían que acabar de conformar adecuadamente, ¿no? En cuanto a su desarrollo. Y es lo que viene a hacer en gran medida esta reforma claro. Y también en mucho propende a la canalización de mayores recursos al sector productivo. Pensar que le faltó algo, siendo una reforma tan vasta, pues puede ser complicado, pero desde su perspectiva, ¿faltó algo? Bueno, como toda obra humana, el legislador, y todos quienes intervinieron en la elaboración de estas iniciativas, el gobierno federal, desde luego, por conducto del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, pues como todo es perfectible, ¿no? Y yo creo que algunas cosas quedaron en el tintero y otras cosas, yo creo que es una reforma que coadyuvará mucho al desarrollo del sector financiero y de los intermediarios. Y un poco contestando a la pregunta, yo sostengo la tesis a título personal de que hace falta en México tribunales financieros. Y aquí se avanzó en algo, porque se preveía la existencia de tribunales especializados en derecho, en materia mercantil, en derecho mercantil, a través de los juzgados de distrito. Se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se introduce estos tipos de tribunales especiales en materia mercantil. Creo que es importante que existan tribunales en materia financiera, porque se piensa que el derecho bancario o el derecho bursátil o el derecho de las agrupaciones, los grupos financieros es derecho mercantil, ¿no? Claro. Y los fondos y demás, y no es así. En realidad el derecho mercantil es supletorio de toda la legislación financiera. Ya ve usted, la bancaria, la bursátil, la de las organizaciones auxiliares del crédito, lo supletorio es lo mercantil, pero hay un grado de especialidad desde el punto de vista de las leyes y desde el punto de vista también, hay que decirlo, de la regulación secundaria. Claro. Usted en la materia financiera tiene leyes que pueden tener artículos, 200, 300 artículos, pero son miles
de disposiciones claro, de carácter secundario emitidos por Comisión Nacional Bancaria de Valores, de luego por el Banco de México, por la Conducef. Entonces, el sector financiero es un sector muy especializado que participa además de determinados principios en cuanto a la aplicación de estas normas. Pero es un tema muy técnico. Muy técnico y muy dinámico además. Claro. Porque como el Banco de México tiene la facultad, como lo tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de regular los servicios financieros en lo que hace a operaciones el Banco de México, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo que hace al funcionamiento, operación, fusión, escisión, liquidación, etcétera, de los intermediarios financieros, entonces constantemente están emitiendo disposiciones de carácter general y es muy dinámico. Claro. Por esa facultad regulatoria que tienen las autoridades. Claro. Entonces, el ir siguiéndole el paso, pues se ha vuelto tan complicado como otros, como usted bien comentaba hace un momento, por ejemplo, el sector fiscal, ¿no? El área fiscal, pues constantemente están cambiando las normas, pues el derecho financiero es más o menos en ese sentido comparable al fiscal en cuanto a su dinámica. De cara al ciudadano de pie, pues siempre esta es la pregunta que nos hacemos, porque los temas se vuelven muy técnicos, entonces de repente la gente dice, bueno, esta reforma me la anuncian con bombo y platillo, ¿y a mí en qué me beneficia? De cara al ciudadano de pie, ¿tiene un impacto? Sí, yo creo que sí tiene un impacto. Fundamentalmente, la reforma está encaminada a canalizar mayores recursos por lo que refiere a los bancos, y esto en materia de bancos nada más, a canalizar mayores recursos al sector productivo, y esto se pretende hacer a través de la banca de desarrollo y también a través de la banca de primer piso, que es los bancos múltiples, los bancos que conocemos y que vemos sucursales en la calle, es decir, por todas las ciudades del país, y que a las sucursales a las que acudimos, que son los bancos, comerciales, que son las instituciones de banca múltiple. Entonces, esta canalización de recursos, ¿qué va a hacer y qué es lo que pretende la reforma en uno de los ejes de la reforma, de la propia iniciativa, y que postula claramente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Mayor canalización de recursos al sector productivo y atacar a través de la banca de desarrollo un sector, y aquí viene un concepto que es la inclusión financiera. La inclusión financiera. Hay un amplio sector de la población que no tiene acceso a los servicios financieros formales, y estos son los microempresarios. Los microempresarios no son los pequeños ni medianas empresas o pequeñas y medianas empresas. Una pequeña o mediana empresa, las pymes famosas, que son las que han estado, hacia las cuales han estado fondeando recursos la banca de desarrollo, no son los microempresarios. Una pequeña empresa es una que está constituida, que ya tiene un registro federal de causantes o contribuyentes, que tiene un establecimiento determinado. En cambio, el microempresario es el que vive del autoempleo. O sea, aquella persona que vive, no está constituido como tal, y esa persona no tiene, por diversas cuestiones, falta de historial crediticio, porque no está formalmente registrado ante Hacienda, porque no tiene los medios para tener un local, pero que vive del autoempleo con ingresos menores y que no tiene acceso a los servicios financieros formales. Entonces el gobierno federal ha venido trabajando ya desde hace años en incluir a todas esas personas en el ámbito financiero formal. Esto lo ha procurado a través de diversos medios. El primero de ellos fue el tratar de subir a esta gente, valga la expresión, a los servicios financieros formales a través de ponerles sucursales cercanas, a través de terceras personas. Entonces son los comisionistas, es aquel que son representantes de los bancos, de las entidades financieras, en donde no hay sucursales, y entonces usted puede ir a una farmacia o una tienda de la esquina y ahí realizar las operaciones, ¿no?, en estas tiendas pequeñas de autoservicio. Y es una forma de incluir. Otra es la formación
o la cultura financiera, el fomento de la cultura financiera entre la población. Ahí me gustaría detenerme porque hay varios críticos de la reforma y me gustaría dejarlo esto para el siguiente bloque. Le propongo que vayamos a un corte para hablar de estas críticas que se hacen a las reformas sobre una reforma que busca el consumo a partir del endeudamiento. Perfecto. No se vayan, como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma financiera con un auténtico especialista en la materia, el doctor Eduardo Preciado. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma financiera con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Eduardo Preciado, quien es director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo están viendo en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, fíjense bien, todo ello en mayúsculas. También lo pueden hacer a través de las cuentas del canal judicial, en la cuenta de Twitter del canal judicial, en @canal judicial, o bien en la cuenta de Facebook del canal judicial, facebook.com/canal judicial, donde con gusto entraremos en contacto con ustedes, escucharemos sus sugerencias, comentarios o dudas sobre los contenidos de este programa. Nos dará mucho gusto saludarlos por ahí. Doctor, ya pusimos en perspectiva qué es esto de la reforma financiera, ya nos aterrizó qué debemos entender por reforma financiera y cómo impacta directamente al ciudadano de a pie y a las instituciones llamadas intermediarios bancarios. Hay una crítica que se hace, ¿no? Es cierto que la reforma busca acercarse más a este grupo de personas que de ordinario no entraban a los movimientos financieros. Y una de las grandes críticas que se hace o que se ha hecho a esta reforma es justamente que en un ímpetu por acercar a a este grupo de población, en realidad se vuelve una reforma que impulsa el consumo a través del endeudamiento. Y los críticos dicen, quieren a la gente endeudada. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? No, bueno, creo que esto hay que tomarlo un tanto con cierta reserva. Y bueno, ¿qué es lo que, a qué tiende y por qué se dice esto de la reforma? Me explico un poco qué es lo que hace, por ejemplo, los bancos, ¿no? Los bancos captan dinero o recursos del público en el mercado México para su posterior colocación. Eso es lo que es la intermediación bancaria propiamente hablando. Captar recursos de quien no lo necesita para colocarlos entre quienes lo necesitan. Claro. Entonces, lo que procura la reforma a través de varios mecanismos que prevé la reforma es que los bancos, en lugar de invertir más en lo que no colocan, por ejemplo, el banco capta y coloca, y lo que no coloca lo debe de invertir. Entonces se prevé en la reforma que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá poner límites a la inversión en valores de lo que no colocan los bancos. Entonces, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Que es uno de los ejes de la reforma, mayor colocación. Y por el otro lado, esta cuestión de la colocación pues hace que más personas tengan acceso al crédito. Claro. Ahora, ¿es benéfico que más personas tengan acceso al crédito? Yo diría, creo que es fundamental esto en cualquier economía. Ahora, ¿cuál puede ser lo perverso de esto? Que los bancos, en ese ánimo de colocar, en vez de invertir, porque legalmente tendrán que colocar más, y tendrán que colocar más entre el público, porque hay otra figura que se llama crédito relacionado de complacencia. O sea, es el crédito que los bancos otorgan a ciertas personas físicas o morales con las que tienen alguna relación, por tenencia accionaria, por ser empleados, funcionarios,
empresas en los que estos tengan algún cargo. Entonces, la idea es captar recursos y colocarlos entre la población. Claro. No captar recursos y colocarlos entre personas con las que tienen ciertas relaciones. El crédito relacionado, o estos créditos, están permitidos pero están regulados. Y también es otro mecanismo que emplea la reforma. Reduce las operaciones con personas relacionadas. Claro. Con una referencia al capital neto, 35%, antes era el 50% y antes el 75%. Entonces, estos dos canales, valga la metáfora, estas dos palancas, ¿qué procuran? Que haya más canalización de recursos hacia la planta productiva, pequeños y microempresarios. Claro. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Que en ese ánimo de colocar de los bancos para cumplir con la regulación, porque lo que no se quede sin colocar no voy a poder invertir, o no voy a tener la posibilidad de colocar más créditos relacionados. Entonces eso puede traer aparejado una laxitud en la política de crédito. Claro. Y eso es muy delicado porque fue lo que sucedió en la crisis de 2008. Otorgar crédito a personas que no tienen capacidad de pago, otorgar crédito a personas que no tienen un historial crediticio, otorgar crédito sin consultar las sociedades de información crediticia para ver cuál es la exposición a riesgo que se tenga, eso puede ser delicado. Y no nada más puede ir en detrimento de los acreditados que después no tengan para pagar, sino va en detrimento de las propias instituciones, porque las instituciones, al no recuperar, tienen una mala calificación de cartera. Claro. Y eso los obliga a constituir reservas preventivas contra las utilidades del ejercicio anterior, lo cual hace menos productivas a las entidades. Interesante. Y entonces empieza a hacerse como bola de nieve, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero yo creo también, y en eso soy optimista, en que ya se ha ido generando a través de los últimos 15 años una cultura financiera en quien toma un crédito, porque sabe que debe tener un buen historial crediticio, porque si no el día de mañana ya no le vuelven a prestar porque está en el buró de crédito con antecedentes negativos, porque los bancos y las entidades que financian, otros intermediarios financieros que colocan, como las SOFOMES o como las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, pues tienen muy buen cuidado de cumplir con sus manuales y políticas de crédito para mitigar, y creo que la cartera vencida de las entidades financieras hoy por hoy en México está debidamente controlado. Se ha notado a últimas fechas un pequeño incremento, pero creo que dentro de todos los intermediarios financieros que conforman el sector, creo que está debidamente mitigado el riesgo. Uno de los temas, ya lo comentábamos en el bloque pasado, era el asunto de ofrecer mejores servicios a los usuarios. Uh-huh. Y yo estoy seguro que buena parte de la gente que nos ve, pues se encuentra muy preocupado con el tema de las tasas de interés. Uh-huh. Todo parece indicar que cuando uno saca una tarjeta de crédito es como vender su alma al diablo. Perdónenme el ejemplo, porque son tasas de interés altísimas. Uh-huh. Me ha tocado ver tasas del más del 50%. Uh-huh. Para temas de tarjeta de crédito, haciendo que si la gente se atrasa un poco, la deuda empiece a multiplicarse exponencialmente. Así es. Ya ni hablar del tema de las comisiones que cobran algunos intermediarios financieros, ¿no? Yo estoy seguro que toda la gente que nos ve, cuando va al cajero y le ponen una comisión por retiro de efectivo o una comisión porque le envíen el estado de cuenta en físico, que ahí viene, o por el famoso manejo de cuenta, ¿no? Uh-huh. Se mejora, esta reforma tiene como punto de vista al usuario final para mejorar este tipo de servicios. ¿Se cambia el tema o se mejora en algo el tema de la tasa de interés, de los servicios, de otro tipo de servicios financieros? Sí se mejora y es como una continuación de lo que ya venía antes, que le comentaba anteriormente, doctor. Mire usted, también ya desde el año 2010, por ejemplo, uh-huh, el Banco de México emitió una circular muy importante, que es la 22/2010 de Banco de México. Esta circular es muy importante porque establece las prohibiciones y límites en el cobro de intereses y sobre todo de comisiones, más que nada de comisiones, perdón. Entonces establece
reglas como que, por ejemplo, una entidad financiera, banco, no pueda cobrar varios conceptos, digamos, se atrasa alguien en un pago, entonces tienes interés ordinario, interés moratorio, gastos de cobranza más algo más, por un solo hecho. Así es. Eso, tache, dice el Banco de México, eso no lo puedes hacer. Se da la posibilidad de productos financieros que ya venía desde antes y que ahora se refuerza, cuentas para el público en general y cuentas de nómina. En esas cuentas está limitadísimo el cobro de comisiones, hasta determinados montos. Claro. Cuando se le deposita a una persona en esa cuenta hasta una cantidad determinada, simple y sencillamente eso no causa una comisión y solamente el excedente. Entonces, en cuanto a comisiones, ya hay una disposición del Banco Central encargado de regular los servicios financieros para paliar, valga la expresión, un poco ese aspecto. Ahora, desde el punto de vista de los intereses, pues esas son las condiciones del mercado. Si los intereses no suben o bajan por decreto, sino obedece un poco a las condiciones del mercado. ¿A qué me refiero? Te comentaba lo de la tarjeta de crédito. Claro. ¿Qué garantía otorga el acreditado tenedor de una tarjeta de crédito, que le dan la tarjeta de crédito y bueno, pues se pone a gastar como se pone a gastar y luego viene la tasa de interés, claro, y luego no hay para pagar, ¿no? Claro. A ver, ¿qué garantía tiene la tarjeta? Es casi un crédito, de donde viene la palabra, claro, crédito, de credere. Tengo confianza en ti. ¿Qué garantía tengo? Ninguna. ¿Cómo va? No hay ninguna. No hay ninguna, claro. Quizá a veces obligado solidario, nada más, pero es un crédito sin garantía. Sí. Entonces, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Lo cierto es que en algunos créditos de consumo, como para el automóvil, o créditos hipotecarios, ya estamos viendo tasas de un solo dígito. Sí, eso es cierto. De 8, sí, de 9. Eso anteriormente era impensable. Y esto es producto de todos estos mecanismos que las autoridades financieras han ido implementando a través de la regulación a la que están sujetos los intermediarios. Y creo que aún las tarjetas de crédito, algunas, ya han bajado un poco. ¿Cuándo van a bajar? Cuando haya menos riesgo de no recuperar. Claro. Y esto va íntimamente ligado a lo que comentábamos de inicio. En la medida en que los órganos jurisdiccionales encargados de resolver las controversias entre entidades financieras por el impago de los créditos, sea más ágil la recuperación, y creo que en eso sí coadyuva mucho, cuando menos es la tendencia y la finalidad de la ley. Se modifican ordenamientos jurídicos, claro, en que se hace más expedita la ejecución de garantías y procesos más ágiles que podrán coadyuvar en la medida en que los órganos jurisdiccionales sean un tanto cuanto más eficientes, claro, en cuanto a la administración de justicia. Entonces, en la medida en que una entidad financiera pueda recuperar más rápidamente sus créditos, exponencialmente el riesgo se reduce, claro, y entonces estará en condición de bajar la tasa de interés. O sea, en última instancia, esta reforma es tan importante hasta para el hecho de erradicar una cultura del no pago. Del no pago. Y el no pago se radica, vuelvo a insistir en ello, es decir, hace 15 años o 20 años, pues no pagué, bueno, pues no pagué. ¿Y qué te pasó? No, nada, pues voy y le pido al de enfrente, claro, perdón la expresión. Ahora vas y le pides al de enfrente, sea entidad financiera o sea entidad comercial, todos son usuarios de las sociedades de información crediticia. Claro. Y esos usuarios, cuando tienen algún impago, toda persona que solicite actualmente en México un crédito ante los intermediarios financieros que integran los servicios financieros formalmente, estamos en los famosos buros de crédito, claro, bien o mal o regular, y estamos ponen una como velocímetro ahí, de colores, ¿no? En verde o en rojo. Estos en verde, en amarillo, rojo, ¿no? Claro. Entonces eso genera, pues creo que poco a poco ha ido generando una cultura, y en este sentido la reforma,
por todo esto que apuesta a una mayor rapidez en la ejecución de garantías y mejor intervención de los órganos jurisdiccionales. De ahí que un órgano jurisdiccional resolverá más expeditamente en la medida en que tenga mayor expertise. Por eso sostenemos la tesis de que debe haber tribunales en materia financiera. Especializados, claro. Uno de los temas que también me parece que están inmersos en la reforma es el tema de la competencia. Hay una mayor apertura a nuevos competidores y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, ya comentábamos en la legislación, por ejemplo, de telecomunicaciones o energética, en materia financiera sí hay competencia. Sí hay pero ahora se quiere impulsar una mayor competencia. Bueno, en el sector financiero, por ejemplo, en intermediarios financieros, cada vez hay más intermediarios, como botón de muestra el sector bancario, ¿no? O sea, hay 40 y tantos bancos actualmente. Claro. Y que atacan diversos segmentos. Y otra parte de la inclusión financiera que comentábamos hace rato es precisamente los bancos de nicho, aquellos bancos que prestan y apoyan a ese sector de microempresarios. Perdón que insista tanto en ellos. No, eso es muy bueno. Pero es muy importante de cara a la competencia, porque tendrá que haber bancos que atiendan segmentos, ¿no? Las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y los microempresarios, porque la reforma apuesta a mayor canalización de recursos al sector productivo y el microempresario también produce, claro, ¿no? Bienes o servicios. Entonces es muy importante esta parte de la canalización de recursos de cara a la competencia, y en la propia reforma se establece que el Banco de México, cuando emita disposiciones que regulen las operaciones, debe de ver que haya condiciones favorables de competencia, y en esta reforma se da injerencia a la Comisión de Competencia Económica. Sí, o sea, el Banco de México ya no puede emitir simplemente alguna circular, alguna regulación que trastoque la competitividad entre los intermediarios, y tendrá que tener el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia. Esto no existía. Eso es algo que se introduce como novedad en materia del sector financiero, específicamente en el bancario. Claro. Entonces, menos riesgo, mejores condiciones de competencia, pues también van a generar, si hay mejores condiciones de competencia, un banco o otra entidad financiera va a otorgar créditos o financiamientos o simplemente prestar servicios bancarios o financieros, cualquier otro intermediario financiero no bancario, en mejores condiciones, lo cual redunda en beneficio para los usuarios de los servicios financieros. Claro. Una de las quejas que se hacía en materia, voy a dedicarme al tema bancario, es sobre todo referido a los bancos que vienen de fuera, ¿no? Que decían, claro, vienen a explotar y se llevan todo el dinero de las ganancias que tienen por comisiones y otros servicios y no las reinvierten en México. ¿Hay algo de esto en la reforma financiera? ¿Hay alguna obligación para estos bancos de reinvertir estas ganancias aquí en México? Bueno, no como tal. ¿No? Pero vamos, cuando un banco viene, porque aunque desde 1994, en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, se modifica la ley de instituciones de crédito y se introduce una serie de disposiciones, específicamente el 45, casi se terminan en el abecedario, ¿no? Hasta el F, que prevé la existencia de bancos filiales. Las filiales de bancos extranjeros son bancos mexicanos, en el que una entidad financiera del exterior tiene una participación mayoritaria en el capital de esa entidad, pero ese banco es mexicano. Si lo vemos desde ese punto de vista, estamos hablando de inversión extranjera. Por otra parte, ese banco que tiene capital extranjero de una entidad financiera del exterior se tiene que constituir al amparo de las leyes mexicanas, y entonces y cumplir con la normatividad financiera. Y una cuestión muy importante es que estos bancos pues se han constituido, han creado grandes corporativos en México, que en mi modesta opinión pues eso genera fuentes de trabajo desde la construcción de esos corporativos, más todos los indirectos que lleva ese edificio, y emplean
cantidades importantes, sí. miles de personas. Miles de personas, claro. Los bancos grandes en este país tienen miles de personas trabajando permanentemente entre los corporativos y las sucursales. Entonces, están creando muchísimas fuentes de trabajo. Y por otra parte, están prestando el servicio de banca de crédito. Claro. O el servicio de bursátiles, claro, de fondos, es decir, seguros, fianzas, afores, todos estos están prestando un servicio y algo muy importante, sin lo cual cualquier economía no podría funcionar, que es el sistema de pagos, los sistemas, claro, de pagos, las cámaras de compensación. Claro, no, increíble. ¿No? Increíble. Entonces, simplemente imagínese usted que seguramente por lo joven que es, pues muy frecuentemente hará alguna transacción electrónica, comercio electrónico. Todo eso supone una infraestructura y todo eso es inversión del banco, claro, en el país. Perdón, interrumpa. Vamos a un corte, sí, pero hay un tema que no quiero dejar de preguntar, que es uno de los temas que también más han prendido los focos rojos con esta reforma financiera, en el buen sentido de la palabra, que es el asunto del lavado de dinero. Sí. No se vayan, como verán, estamos platicando un tema, aparte de apasionante, interesantísimo, con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Eduardo Preciado, que nos está hablando sobre la reforma financiera. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la reforma financiera y nos está hablando de ella el doctor Eduardo Preciado, quien es un auténtico experto en la materia. Bueno, doctor, ya poníamos en perspectiva en el primer bloque qué es esto de la reforma financiera. Ya entramos a algunas de las críticas y de los comentarios favorables de la reforma. Y hay todavía muchos temas, muchísimos temas, sí, que quedan pendientes, y trataré de aglutinar en algunas preguntas los más relevantes, aunque sé de antemano que nos van a quedar otros fuera del camino. Uno de los temas que sin lugar a dudas más ha llamado la atención de esta reforma financiera es el asunto del lavado de dinero. ¿Qué propone la reforma financiera o cómo ha impactado la reforma financiera en este tema de lavado de dinero? Sí, bueno, en realidad es un tema que también debemos de ver en retrospectiva. Recientemente salió la ley de lavado de dinero para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita para todos los sectores comerciales y profesionales que prestan servicios y que pueden en un momento dado ser utilizados para el lavado de dinero. Esa ley es nueva, pero no debemos de perder de vista que ya desde hace muchos años en el sector financiero se introdujeron con motivo de las reformas anteriores una serie de disposiciones que tienen por objeto prevenir y detectar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tanto en el sector bancario como en el sector bursátil y de las organizaciones auxiliares de crédito, específicamente las casas de cambio y centros cambiarios previstos en esas disposiciones. Entonces ya hay una cultura y en este sentido ya desde hace muchos años los intermediarios financieros y quienes en esas entidades trabajan se tienen que certificar anualmente y acreditar ante las autoridades financieras de que sus empleados y funcionarios están capacitados y se ha avanzado mucho en ello. Todavía hay mucho trecho, consideramos, que recorrer en esto. Entonces esto ya viene de tiempo atrás, ¿no? Concretamente en el sector bancario, pues el artículo 115 y toda la regulación secundaria de Hacienda, y se prevé ya desde el conoce a tu cliente, claro. O sea, tienes que conocer qué hace, a qué se dedica, ya sea persona física o moral. Las entidades tienen que reportar las operaciones relevantes por más de $10,000 en instrumentos monetarios. Tienen también las entidades financieras tienen que reportar las operaciones preocupantes cuando claro.
ellas detectan alguna anomalía, sobre todo las preocupantes son aquellas en las que los funcionarios o empleados de la propia institución están coludidos con el AMPA, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se ha avanzado mucho y las operaciones inconsistentes, ¿no? A partir del conocer a tu cliente, tú puedes ir a ver una señora que es ama de casa, que tiene una cuenta, que recibe o que tiene un salario porque tiene un trabajo X y que quincenalmente recibe su sueldo. Y de repente empieza a recibir cantidades importantes de dinero, y después de esas cantidades importantes empieza a hacer órdenes de pago. Entonces son operaciones inusuales o inconsistentes que no tienen que ver con la actividad que realiza la persona moral o la persona física. Y todo eso es reportable a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda tiene un área muy importante de inteligencia financiera que reporta a su vez a las procuradurías, ¿no? Entonces yo creo que en el sector financiero ya se ha avanzado, y lo que acota esta reforma muy importante es que todos los oficiales de cumplimiento normativo en los bancos y las áreas de cumplimiento tienen que certificarse con una certificación muy especial, y en eso están coadyuvando de manera importante las instituciones de educación superior. También es cierto que a veces, como usuarios del sector financiero, pues nos encontramos en un estado de vulnerabilidad, y para eso hay un organismo que pues nos ayuda a resolver cualquiera de estos asuntos que se nos presenta en la relación que tenemos con estos intermediarios financieros, que es la Conducef. ¿Cómo le fue a la Conducef en esta reforma? ¿Se fortaleció? ¿Dará un mejor apoyo a los usuarios? Bueno, contesto primero una vertiente. Sí se refuerzan, la Conducef aparece fortalecida porque se le dan más facultades de supervisión. Se crea un mecanismo que esto habrá que ver qué tan eficaz pueda resultar por el porcentaje al que me refiero ahora a propósito de los arbitrajes. El procedimiento en Conducef es una reclamación, es una junta de avenencia, y uno de los ejes de la reforma es darle mayor participación al conciliador en las juntas de avenencia. Ese es un primer factor. Un segundo factor es que cuando no hay avenencia, se invita al reclamante a que acuda al arbitraje, o se acuda al arbitraje, más que el arbitraje supone un acuerdo. Entonces, el porcentaje de arbitrajes que se lleva en Conducef es muy bajo, comparado con el número de reclamaciones que hay, porque las entidades financieras declinan someterse al arbitraje. Entonces, ya desde hace años se creó también un mecanismo que es un documento que se llama el dictamen técnico, que cuando la Conducef, en conciencia y a buena fe guardada, considera que el reclamante tiene la razón, se le daba ese dictamen técnico. Entonces, ese dictamen técnico pues se le daba al reclamante, y así iba para hacerlo valer ante los tribunales como una documental privada, como prueba. Con esta reforma, a ese dictamen técnico se le da el carácter de título ejecutivo. Muy bueno, muy bueno. Entonces trae aparejada ejecución con todo lo que ello conlleva, ¿no? Se presenta la demanda, se dicta el acto de execuendo, se requiere de pago, y si no, pues se embargan. Entonces, ahí hay una cuestión que quién sabe qué tanto, cuánto vaya a funcionar, si esos dictámenes técnicos se van a emitir o no se van a emitir, en qué caso sí, en caso no, cuáles van a ser los criterios de la autoridad, en este caso Conducef, para emitir esos dictámenes o no. Esa es una cuestión que pudiera coadyuvar a la defensa del usuario, ¿no? Pero que también es un tanto cuanto perversos de cara, si se ve de cara a la institución, porque hay otra figura aparte del dictamen técnico, que es la reserva que tiene que construir un banco, que eso ya estaba y lo retoma la reforma. Por ejemplo, si a mí me da un crédito de tarjeta de crédito con esas tasas altísimas y yo no estoy pagando la tarjeta de crédito, presento la reclamación al banco,
puedo salir de esa audiencia o con un dictamen técnico y con la obligación del banco de constituir una reserva que es un pasivo, pasivo contingente le llama la ley. Entonces, fíjese usted, el banco tenía un derecho de crédito frente a mí, y ahora por la reclamación que yo presenté tiene un pasivo contingente que no podrá liberar hasta tanto cuanto no se solucione esa situación, y establece un término perentorio. Entonces yo creo que sí es muy importante, en mi concepto, dependerá mucho de los conciliadores, de qué tantos dictámenes técnicos se emitan, y creo que sí, en ese sentido, pues se trata de darle más eficacia en ese sentido a las normas de conducir. Cuando hablamos del tema de bancos, en México hay un concepto que ya se ha puesto en el imaginario colectivo, que es el término FOBAPROA. Sí, claro. Entonces, esta reforma financiera, supone que vaya mayor número de bancos, mayor competencia, supone que haya mayores recursos para solicitar créditos, posible endeudamiento, que si es irresponsable puede llevar a situaciones terribles, la historia nos lo ha comprobado. ¿Esta reforma nos blinda contra otro FOBAPROA? Viene a complementar las reformas anteriores, y me voy 14 años para atrás. Desde 1999 surge el IPAB, que deja sin efecto el FOBAPROA. Un comparativo entre FOBAPROA y IPAB. El FOBAPROA era un fideicomiso operado como fiduciario por Banco de México, en el que los bancos aportaban una cantidad de dinero y los beneficiarios eran los fideicomisarios, eran los propios bancos que aportaban ese dinero. Entonces, en el caso de que un banco tuviera problemas de requerimiento de capital o de liquidez, pues el FOBAPROA lo apoyaba. ¿Qué pasó con la crisis de los 90s? Que todos los bancos tenían falta de requerimientos de capital, y entonces ese fondo no alcanzó. Y además los ahorradores todas las operaciones bancarias estaban cubiertas por ese FOBAPROA. Llega 1999, ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancaria, y entonces es una cobertura ya que es limitada. ¿Limitada a qué? Limitada a ciertas operaciones, nada más depósitos y préstamos, y hasta por 400,000 UDIs a prorrata. Interesante. Entonces, ya no puede haber un FOBAPROA en ese sentido como tal. Ahora, se van a dar las condiciones para que entre el IPAB y todo. Yo lo veo muy poco probable, porque los bancos, con todas estas medidas que han venido dándose con las anteriores reformas y aquí se incluye una cosa así muy importante, que alinea el comportamiento de los bancos, sus finanzas, su capital y su liquidez con lo que es Basilea III. Basilea III es el comité que existe en Suiza, que manda directrices sobre el buen comportamiento de las entidades, y manda señales a los órganos reguladores y supervisores. Entonces, esta reforma se alinea con Basilea III absolutamente en cuanto a requerimientos de liquidez. Eso es una novedad. Entonces, los bancos mexicanos deben de cumplir con un mínimo de capital neto, que es el capital que tiene relación con la exposición a riesgo del banco. A más riesgo de crédito, de liquidez, de mercado, legal, de operación, tienes que tener ¿qué? Tienes que tener más capital. Entonces eso lleva a una buena administración de los riesgos. Entonces, requerimientos de capital adecuado, más administración de riesgos y buena composición de la cartera crediticia, con menos reservas preventivas, hace que los bancos sean más sólidos. Al ser más sólidos, están menos expuestos, porque están bien capitalizados y líquidos, a que entren en problemas de liquidación, que por cierto es una de las cuestiones que se incluye ahora en la reforma, muy importante. Un nuevo procedimiento de liquidación, se modifica la ley de concursos mercantiles y se introduce todo un procedimiento ad hoc de liquidación bancaria.
Claro, o sea, es que México no es que se lo haya sacado de la manga, es que se alinea a una política internacional en materia financiera. Entonces, volviendo a la pregunta de inicio, ¿qué probabilidades haya de que haya otra forma? Es decir, los bancos en otras latitudes, muchos de ellos quisieran estar como están hoy, de bien capitalizados los bancos. Y se introduce una nueva ratio, que es la ratio de liquidez, que antes no estaba, y una nueva causal de revocación de los bancos, que es la extinción de capital. La extinción de capital se da cuando no está líquido el banco, es decir, que no tiene liquidez. Y muy sencillo, como lo aprendimos en las escuelas de Derecho. Cuando una persona es insolvente, cuando sus activos no alcanzan a cubrir los pasivos. Claro. Y así se dice en la ley. Cuando los activos de un banco no alcanzan a cobrar los pasivos, entonces se da la causal de extinción de liquidez, y entonces ya será el Comité de Estabilidad Bancaria el que resuelva si ese banco se le apoya, porque eso es otra cuestión que nos aleja del FOBAPROA. Claro. Ahora hay apoyos, hay créditos, hay transferencias de activos o pasivos. Por ejemplo, un banco que ya tiene problemas de liquidez, lo liquidan, pero le transfieren todos los activos o pasivos a otro banco, claro, o a un banco que constituye el IPAB. Entonces, el ir a un escenario como el que tuvimos en la primera mitad de los años 90, 94, 95, 96, FOBAPROA, pues yo lo veo muy remoto. ¿Qué paso nos hace falta dar en este último minuto de que nos queda el programa? ¿Qué paso faltaría? ¿Cuál sería el futuro en materia financiera en México? Yo creo que fundamentalmente la inclusión financiera es algo muy importante, porque viendo en la pirámide, digamos, poniendo el sector financiero como una pirámide, yo creo que no llega ni al 30%, más o menos, no tengo la cifra exacta, de lo que está bancarizado o menos. Entonces es un reto bancarizar a través de las microfinanzas, de intermediarios microfinancieros, como pueden ser los bancos de nicho, como puede ser canalizar recursos a través de los comisionistas o de los prestadores de servicios, para que todo ese sector se incluya en el sector financiero, porque esto tiene efectos macroeconómicos, además de que beneficia, como empezó usted la entrevista, al ciudadano de a pie, que no tiene acceso a esos servicios financieros. Entonces, en ese momento en el que ya todas esas personas ingresen, ¿cuál va a ser el efecto? Va a haber mayor producción, va a haber mayor canalización de recursos, desde luego. Y desde luego, desde el punto de vista de la política económica del Estado, va a haber mayor ahorro interno. Claro. No, doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, nos ha dado una explicación extraordinaria para entender cabalmente esta reforma en materia financiera. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Y aunque se me quedan muchas preguntas en el tintero, nos dará la oportunidad de volverlo a invitar para que nos explique algunos otros temas que quedaron pendientes. Cómo no, con mucho gusto, doctor. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos pronto.